por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hemos tenido días muy intensos, violentas jornadas a partir del día 7 de abril en el que Estados Unidos decidió bombardear Siria y todo el mundo se ha parado de cabeza. Inclusive tenemos a las redes sociales volcadas hacia el deseo de una tercera guerra mundial, cosa que vemos aún lejano. Al parecer la retórica de las potencias se ha ido disminuyendo. Vamos a tratar el día de hoy sobre Corea del Norte, China y Estados Unidos. ¿Qué está pasando con todo esto? Vamos al video para que arrojemos un poquito de luz sobre todo este problema. Acompáñanos. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes. Ya lo señalaba Thierry Meyssan en octubre de 2016 que Estados Unidos tenía solo dos opciones ante la consolidación de los países emergentes como China. La primera es abrazar el multilateralismo y la segunda opción era entrar en una guerra frontal con ellas, obviamente una guerra frontal con Rusia y China, una que podría llevar al mundo a una tercera guerra mundial. El pasado 7 de abril de 2017 el señor Donald Trump se encargó de recordarnos que la guerra está allí y que el equilibrio polar es muy fino. Rusia apuesta siempre por el concepto de destrucción mutua asegurada, ¿verdad? Que ambos se puedan destruir con los misiles balísticos y las armas estratégicas nucleares que tienen. Pero aún así los estadounidenses han traicionado uno a uno los pactos que han establecido con Moscú. Ahora Estados Unidos quiere llevar la guerra a las puertas de la casa de China, precisamente. Y aquí tenemos a China, como lo podrán ver. Al mar del Este, que es este por acá, el mar meridional, que es esta parte de aquí abajo, ¿sí? Esto por donde corre esta ruta roja, y obviamente pues el mar amarillo y el mar de Japón. ¿Por qué? Bajo el pretexto de detener a Corea del Norte y su programa de disuasión nuclear, aunque realmente es un llamado directo a las fuerzas de Pekín para que limiten su expansión, que ha puesto en entredicho desde hace meses el liderazgo de Estados Unidos en el Pacífico al permitir la ocupación de territorios en disputa, ya que China ha ocupado territorios, principalmente los bancos Scarborough, que están de este lado, que eran parte de Manila, o son parte de Manila. También por acá tenemos a las islas Spratly, que están aquí y que están ocupadas también por China. Consideramos que la presión sobre Corea sí puede desatar un incidente, puesto que este país es muy distinto a Siria. Norcorea es muy independiente en cuanto a sus decisiones y ni siquiera China tiene la capacidad de influir en las decisiones del régimen de Pyongyang del todo. Kim Jong-un, el líder vitalicio de Norcorea, ha sido muy claro en su política. Su país no está dispuesto a tolerar intervenciones a su territorio y muy a pesar de lo que es difundido por los medios dominantes y todas las redes sociales están llenas de información falsa, Corea del Norte está fuertemente armada, a pesar de que mucho de su armamento data de la Guerra Fría. Aún tiene bajo su brazo a un ejército cercano al 1.000.000 de efectivos, aviones caza, bombarderos y submarinos con los que podría golpear a sus vecinos, principalmente Corea del Sur y Japón, que están bastante cerca. En caso de guerra, Norcorea sabe que difícilmente podría tocar suelo estadounidense. Recordemos que Corea del Norte está bastante lejos de Estados Unidos, que está hasta acá. Está bastante lejos. Haciendo una medición rápida para tocar lo más cercano a Estados Unidos, tendría que lanzar misiles más de 7.000, casi 8.000 kilómetros. Y eso pues la verdad está muy complicado. El día de ayer, durante el llamado Día del Sol, se anunció la presentación de un nuevo misil balístico para submarinos, que en caso de confirmarse su efectividad, escalaría el conflicto a un nivel bastante real para las amenazas de los norcoreanos. Esta escalada de tensiones puede llevar inclusive a repetir el incidente de 2007 cuando George W. Bush ordenó un desfile de 2 portaaviones frente a las costas de China, cosa que es una total provocación, aquí en el estrecho de Formosa, que está entre las costas chinas y Taiwán. Recordemos todos los problemas que tiene China con Taiwán por estar separada y no quererse anexar bajo su mandato. Hoy en día el estado de cosas ha cambiado, ya que tanto Pekín como Pyongyang han entendido que la disuasión es la única arma para evitar una guerra a gran escala.
y la posible utilización de arsenal nuclear, por lo que han trabajado arduamente en fortalecer sus baterías antiaéreas, sus sistemas de misiles y por supuesto su presencia en los mares adyacentes a las costas. Toda la costa de China, ¿sí? Toda esta costa de China y obviamente todas las costas de Corea del Norte están fuertemente fortificadas por baterías antiaéreas. En el caso de un conflicto armado es importantísimo proteger el área de Kaesong para los norcoreanos. Ahorita se las voy a enseñar. Miren, aquí está Kaesong. Este es Kaesong. Es una zona industrial al sur de Corea que está muy cerca de Seúl. Casualmente esta zona es donde llega la mayoría de los insumos que entran de China a Corea del Norte y es allí donde se procesan. Por eso es tan importante para Corea del Norte. La principal fuente de ingresos de Corea del Norte es el carbón, ¿sí? Por eso las sanciones que se ponen a Corea prácticamente abarcan su cuestión con el carbón, que la mayoría es comprada por China. Entonces cuando lo sancionan le pega bastante fuerte. El analista Dmitry Kozyrev se preguntaba en 2007 ante las negociaciones en aquel tiempo de ese asunto de los portaaviones, que en esas conversaciones entre Estados Unidos y Norcorea, en las que participaron Rusia, también China, Corea del Sur, Japón, que si Pyongyang optaría por tener amigos leales o un arsenal nuclear, amigos leales principalmente China, quizás un poco Rusia, o tener un arsenal nuclear efectivo, o que si quizás optaría por tenerlo todo. Esto se preguntaba Dmitry. Y pues a 10 años del conflicto se sabe que actualmente Corea del Norte tiene bombas nucleares funcionales, pero su capacidad para bombardear a sus enemigos lejanos es limitada. Digamos que solo alcanzaría Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, dudamos que Corea del Norte, pues de la noche a la mañana, suelte su sueño de unificar a las Coreas, que desde los años 50 lo tienen, y cambiarlo por dejar toda esta zona como una zona estéril e irradiada y sin vida, por lo que dudamos mucho que suceda una guerra, mucho menos una guerra nuclear, y China por supuesto que no quiere tener a los Estados Unidos abarcando toda esta zona. Todavía tiene la presión de Japón, pues ahora tener toda esta zona plagada de estadounidenses pegados a su casa, pues es una cuestión de desequilibrio total para ellos. Por lo tanto, dudamos que eso vaya a suceder en un futuro cercano. Hoy en día, todo queda en manos de Estados Unidos y de Donald Trump, que quiere asegurar que China se quede en su sitio y limite su crecimiento, cosa que no ha podido lograr mediante la guerra comercial que sostiene con ella. A estas alturas, la mayoría de los analistas considera que nadie quiere una versión 2.0 de la guerra de los años 50 en la península coreana, y principalmente Corea del Sur, quien se ha convertido en el principal activista en contra de la guerra. Pues imagínense, de desatarse una guerra nuclear, quedaría, inclusive una guerra total sin necesidad de bombas nucleares, quedaría totalmente devastada, con un altísimo costo a sus infraestructuras. E imagínense lo cerca que está Seúl, el puerto de Incheon de Corea del Norte. Está a tiro de piedra, son como 200 kilómetros que perfectamente el ejército norcoreano puede abarcar, y esta zona de Seúl tiene aproximadamente 20 millones de personas. Es un riesgo incalculable y que por supuesto que Corea del Sur no quiere correr ese riesgo. De acuerdo a la historiadora Diana Uribe, conocer a China es complicado, pues es una cultura milenaria y es uno de los principales, digamos que potencias del mundo actualmente, sino es que la segunda potencia militar y la primera potencia económica. China es complejo, pues durante la visita a Mar-a-Lago de Xi Jinping, este no realizó señalamiento alguno respecto del bombardeo en Siria a la base de Kirat. Tampoco algunos días después parece que China no le interesa Medio Oriente, cuando en realidad pues tiene amplios intereses allí, en África también, en el sur asiático. Lo que se sabe por medios alternativos como Zero Hedge es que una vez que se anunció el envío de la flota armada de ataque a la península coreana, que incluía el portaaviones más avanzado de la marina estadounidense y que se posiciona en este estrecho, China emplazó a 150,000 soldados en la zona del río Yalu, que corre a partir de el cruce fronterizo de Dandong hasta esta zona aproximadamente, Namampo, Hyesan, ¿sí? Toda esta zona, 150,000 soldados listos para atacar
y para responder a cualquier incidente que se presentara. A China no le conviene tener la guerra enfrente de su casa, y mucho menos ahora que ha adoptado una política disuasoria y de contención que le permita desarrollar su armada, obviamente sus buques mercantes y sus buques de guerra, ya que aún no está en posibilidades de competir con Estados Unidos, que tiene aproximadamente entre 11 y 13 portaaviones, que son unas masas tremendas, mueven cientos de aviones de combate y cientos de miles de efectivos listos para atacar. Acorde con los estudios de Alfred Thayer Mahan, para China asegurar los mares es importantísimo, pues es una potencia en crecimiento desde los tiempos de la Armada Invencible Española, por lo que la tensión en la península de Corea no es producto de un efecto rebote contra las acciones de Pyongyang, ni son por casualidad o un simple capricho de Donald Trump, pues es Estados Unidos quien podría borrar fácilmente del mapa al régimen de Norcorea. Lo que se esconde detrás es un efecto de contención contra China, para mostrar que Estados Unidos quiere tener reglas del juego claras. Es decir, Washington demuestra no tener miedo a usar la fuerza, como ya lo señaló en Siria y obviamente en Afganistán hace apenas unos días, mientras la industria armamentista pues se frota las manos, porque al final de cuentas cuando hay carreras armamentistas ellos son a los que les va mucho mejor en cuanto a sus ingresos. Para China es muy importante garantizar lo que el investigador Dang Sheng, jefe del Centro de Estudios Asiáticos, señala como acceso marítimo e intereses marítimos. El acceso marítimo se asegura a través del control del estrecho de Formosa, que es la salida natural de China hacia el Océano Pacífico, ¿sí? Hacia toda esta masa. Esta es la salida. Por aquí pasan los barcos de China, ¿sí? Porque este lado está todo ocupado por Japón. Estas son islas japonesas. Este es el estrecho natural por donde bajan los barcos chinos. Y la segunda, que es el interés marítimo, se garantiza a través del control del estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia. Este es el estrecho de Malaca. Aquí, disculpen, le puse, aquí está. Entre Malasia e Indonesia. Aquí también está Singapur. Como podrán ver en esta línea, esta es la ruta comercial principal de China en cuanto a su interés marítimo. Todo esto en rojo, que va desde Tianjin, el puerto de Tianjin, hasta lo que es el estrecho de Hormuz en Irán y el puerto de Gwadar en Pakistán. Para China es muy importante. ¿Por qué? Porque asegurar el suministro de energéticos y el comercio, primero a través de Hormuz y de Gwadar, que es donde se recoge muchísimo hidrocarburo que va hacia el este de China, y que casualmente por esas líneas que suministran hacia China, se bombardeó Nangarhar, que está a unos pasos. Nangarhar es una zona de Afganistán donde cayó la madre de todas las bombas, y allí cerquita de donde se suministra a China se avienta la bomba, que todavía no se sabe bien para qué, pero nosotros creemos que es obviamente efecto disuasorio. Hay que mostrarle músculo a China. Después, el estrecho de Malaca asegura el acceso necesario al mar de China meridional, que es toda esta zona, ¿sí? Que está plena de países ahí en disputa: Vietnam, Tailandia, tenemos Malasia, tenemos Singapur, tenemos Indonesia y por supuesto Filipinas. La importancia estratégica comercial del mar meridional es impresionante para el flujo de comercio que se da en esa zona, ya que además hay yacimientos probados de gas y petróleo. El expresidente chino Hu Jintao lo señalaba muy bien, porque él denominó este problema el dilema de Malaca. China recibe 2/3 partes de sus alimentos e hidrocarburos por esa ruta marítima, por esta que les estoy enseñando y esta que les marqué en rojo. Y una 1/3 parte de todo el comercio internacional atraviesa ese estrecho y recorre esa zona.
China sabe que esta zona es la joya de la corona y que Estados Unidos no quiere perder su liderazgo ante la potencia regional del este, por lo que desde hace meses se trabaja en planes de desarrollo de una nueva versión de la ruta de la seda en conjunto con Rusia e Irán y casi 60 países más, con el fin de no depender precisamente de este paso, activar una ruta comercial que pasaría obviamente por todo China, Rusia y todos los países del Cáucaso. Atravesaría Irán, llegaría a Irak, Siria, Turquía y subiría hasta Europa en una de sus vertientes y la otra atravesaría Moscú en otra de sus vertientes. Precisamente aquí es donde tenemos el problema. Tenemos Siria en conflicto y Ucrania en conflicto, donde se iban a desarrollar las dos vertientes terrestres de la nueva ruta de la seda chinas. Pues resulta que ahí Estados Unidos nos puso una guerra creada. Dado que esto va a tomar algunos años, China ha optado por desarrollar su armada, ¿verdad? Y dotarse de capacidades mucho más modernas en sus sistemas de radares y baterías antimisiles, que ha desplegado por toda su costa, principalmente en las islas Spratly. Inclusive aquí tiene un radar de alerta temprana de alta frecuencia. Por aquí arriba tiene baterías antimisiles de largo alcance, de algunos miles de kilómetros de alcance. Entonces está desarrollando fortificaciones en toda la ruta del mar meridional para dominar precisamente esta zona y evitar que Estados Unidos lo limite en cuanto a su comercio. China sabe que es muy sensible. Si le cierran ese paso, si le realizan un bloqueo, empezaría a sufrir de escasez de alimentos, de escasez de hidrocarburos. También tiene presencia en los bancos Scarborough, que están por acá, que estos eran de Filipinas, pero que China ocupó, y mantiene una constante presión a las islas Senkaku, que también se disputan con Japón. Aquí están las islas Senkaku, son muy pequeñitas, y ahorita las tiene ocupadas Japón, pero China las desea desde hace bastante tiempo. Y más aún en contra de Japón, con quien tiene una disputa y heridas no resueltas por todas las cuestiones que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses fueron especialmente violentos con China. Una alternativa que tomó China para protegerse de la retórica estadounidense de ocupar y de bloquear toda esta zona fue desarrollar un corredor aéreo de personas y mercancías, pero aún no está del todo desarrollado. La publicación National Interest ha señalado que las posibilidades de defensa de los países que rodean a China son muy limitadas. De hecho, son considerados como débiles ante la potencia regional. Es por ello que Estados Unidos quiere contener a China, y Corea del Norte es el pretexto perfecto para militarizar aún más la zona. Estados Unidos tiene bases militares cercanas a la frontera de Corea del Norte. Entonces aquí tiene bases militares cercanas. También tiene bases militares muy grandes en Busan, además de la séptima flota, que se ubica en Sasebo, en la séptima flota de la Armada. La séptima flota que también tiene otra de sus grandes bases en Yokosuka, en Japón, y por supuesto la base militar aérea de Kadena en Okinawa, que ahorita está equipada. Llegaron bombarderos de gran alcance cargados con armas nucleares y que están a 1500 kilómetros de Pyongyang y a menos de 1000 del puerto de Hangzhou, que es una de las principales zonas industriales y comerciales de China, donde apenas hace unos cuantos meses, en septiembre de 2016, se celebró la cumbre del G20. Hangzhou está de este lado y la base aérea de Kadena está aquí enfrente. Todo ello sin contar con la bien abastecida base de Diego García en el mar Índico. Ahorita se las enseño, precisamente está por acá. Aquí está la base de Diego García. Esta zona en azul es la ruta natural de distribución de Estados Unidos, que va desde Kuwait, pasando por Abu Dhabi en Emiratos Árabes, Djibouti, que donde tiene una base estadounidense, en Djibouti los estadounidenses, después Diego García, y este otro estrecho importante que es el estrecho de Lombok, que controla Estados Unidos y atraviesa también Filipinas, para llegar hasta la base aérea de Kadena y terminar en Busan. Ese es el corredor estadounidense, que hay que tener cuidado con toda esa zona.
¿Realmente creemos que los estadounidenses quieren guerra? Nosotros creemos que no. El doctor Alfredo Jalife, experto en geoestrategia, se preguntaba en su editorial de la agencia de noticias Telesur hace unos días, si Trump no consigue su quimérico touchdown nuclear en contra de Norcorea, ¿cuál será la contraofensiva de China y Rusia? Trump parece querer ganar posiciones en el terreno internacional y de esta forma quedar bien con los halcones de los lobbies de defensa energéticos y así obtener apoyos en sentido doméstico dentro de su país. Mediante golpes de mesa ha colocado a su país nuevamente en la palestra con un alto costo en la opinión internacional, que vivió horas de angustia, ¿sí?, por una supuesta guerra mundial que ya se había desatado, frente a las redes sociales colapsadas por la desinformación y medios dominantes que orillaban sin pruebas a que todo el público cayera en una falacia total. Parece que realmente estuvimos frente a una quimera. Quién sabe si quizás Putin, Jinping y Trump no se habrán puesto de acuerdo para montar todo el teatro de Siria y Corea, y que de esta forma el presidente estadounidense pueda sacudirse la presión de los lobistas y halcones políticos e industriales de su propio país, a cambio de no intervenir de manera directa en las áreas de influencia rusas y chinas, como ya lo hizo Obama cuando pactó con Vladimir Putin limitar la participación de su ejército en Siria y remover a Hillary Clinton de su puesto de secretaria de Estado. Hace unas horas el discurso estadounidense bajó de tono y anunció dejar de lado la posibilidad de un ataque que pondría en riesgo la estabilidad y paz de Asia, para dejar paso a las sanciones económicas y políticas que ya se comenzaron a implementar, situación que China asumió mediante el rechazo de envíos de carbón procedente de Norcorea. Ya se están aplicando estas sanciones. Como ven, esta situación tiene una explicación netamente económica, netamente comercial, de comercio exterior, netamente de dominación regional. China quiere mantener esta línea de distribución, esta línea roja que les señalé aquí, es una línea por donde viaja todo su comercio. Estados Unidos ya tiene el control de esta zona en azul, que es básicamente de uso militar principalmente, y quieren limitar, quieren contener la expansión de China. China obviamente no se está quedando con eso, quiere desarrollar la ruta de la seda aquí por el norte y obviamente por el Cáucaso y la zona del Medio Oriente, pues para mantenerse bien asegurada en caso de que tuviera un problema o un bloqueo en el estrecho de Malaca y existe algún problema en el mar meridional de China. También contemos que hay una gran zona de hidrocarburos. Aquí toda esta zona en azul es una gran zona de hidrocarburos y en este caso de petróleo y de gas natural, que también se presenta casualmente al lado de las islas Senkaku, donde también hay unas grandes reservas de hidrocarburos. Entonces todo tiene una explicación lógica, pero esto no nos lleva ni por asomo a una guerra mundial. Hay que tener mucha responsabilidad con lo que compartimos en internet, mucha responsabilidad con lo que difundimos en redes sociales. Hay mucha desinformación, mucha basura. Tratemos de evitar o evitemos compartir cosas que no están verificadas, informaciones falsas que solo provocan más estrés y más preocupación en las personas. Bueno, hasta aquí los dejo, les agradezco muchísimo, disculpen un poco la duración tan larga de este video y espero que les haya gustado este nuevo formato para mostrarles geográficamente y económicamente cómo funcionan estos tejes y manejes. Recuerden que en la caja de descripción les colocamos toda la información necesaria para que ustedes puedan analizarla y llegar a sus propias conclusiones. Les agradecemos muchísimo, visítenos, compartan, denle like al video, ya saben que les agradecemos mucho que lo hagan y estamos aquí para cualquier duda que pueda surgir.